en nuevas criaturas. Mira con amor esta obra de tu misericordia y por la venida de tu Hijo, límpianos de todo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Sofonías. Así dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedeció ni escarmentó, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que le sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que me ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas, y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis,
En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta preparación del camino del Señor en la que estamos empeñados, no solamente para celebrar de una manera digna la fiesta del nacimiento del Señor, sino, como decía al principio, para que el Señor nos encuentre preparados para recibirlo en cualquier momento, sea ahora en la celebración de la Eucaristía o sea el día de nuestra muerte, que no sabemos cuándo será. Y esta preparación insiste en una realidad. Dios cumple sus promesas y este cumplimiento de las promesas depende no solamente de la fidelidad de Dios. Claro que sí depende de la fidelidad de Dios, pero eso está por fuera de toda duda. Dios es siempre fiel. Sin embargo, esto depende también de nuestra fidelidad. Y esta fidelidad es la que tiene sus altibajos. Es una fidelidad oscilante. Y nosotros necesitamos mantenernos en esa fidelidad justamente porque no tenemos claro cuándo va a ser el encuentro definitivo con el Señor. Mientras tanto, digamos que estamos haciendo ensayos. El tiempo de Adviento es una oportunidad como de ensayo. Como dicen los cuerpos de seguridad, un simulacro. Estamos haciendo un ensayo con este tiempo de Adviento. Pero la celebración de la Eucaristía es un ensayo diario que nosotros hacemos, y cuando procuramos hacer nuestras elecciones a lo largo del día, pensando, yo quiero mantenerme en condición de recibir al Señor en la Eucaristía. De esa forma estamos nosotros, digámoslo así, pasando la prueba. Porque frente a las posibilidades que se nos presentan para apartarnos del camino, tomamos la decisión de permanecer fieles porque queremos encontrarnos con el Señor. Bien, la lectura que hoy nos presenta el profeta, esta vez es Sofonías, nos habla de un pueblo rebelde. Y esta palabra en la Biblia tiene un acento diferente. Normalmente nosotros entendemos la rebeldía como una negativa, una resistencia a las pretensiones de un tirano. Ese es el uso normal de la rebeldía. Los hijos se rebelan cuando sienten que sus padres los reprimen. Los pueblos se rebelan cuando sienten que sus gobiernos los oprimen. Pero en cambio, en la Biblia, la palabra rebeldía se refiere a otra cosa. Dios quiere liberar a su pueblo y el pueblo se resiste a ser libre. No quiere ser libre. Es una cuestión contraria. En el uso corriente nosotros nos resistimos a la opresión, a la tiranía. En el uso bíblico a lo que se resiste el pueblo es a que Dios lo haga libre. Y entonces, ¿qué ha pasado con eso? Que la ciudad y la población
que se resistió a que Dios la hiciera libre, se convirtió en una réplica del Egipto de otra época o en una réplica de la Babilonia reciente. Se ha convertido en una sociedad opresora, en una sociedad que reprime la libertad de su gente. Y fuera de eso, en vez de seguir al Señor, escuchar al Señor y darle culto al Señor, comenzaron a invocar dioses extranjeros. Por eso es que el profeta habla de que tienen lengua impura, porque han invocado dioses que no lo son, que son ídolos fabricados por la mente del hombre. Y con la invocación de esos dioses vino la aceptación de los valores de esos dioses. Y como consecuencia, abandonaron la alianza con el Señor y se dieron a las costumbres depravadas, inspiradas en el culto a esos dioses. Sin embargo, el Señor dice: yo dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. Es un resto. Estaba pensando en lo que sucede en este tiempo con la pandemia. Hay personas que por la obstinación que sea, se resisten, por ejemplo, al uso del tapabocas, se resisten a estarse lavando las manos y a guardar la distancia social. Y como consecuencia de eso que ha venido, contagio y muertes. Por no querer aceptar aquello que quiere proteger nuestra vida, pues está quedando un resto, y el resto que está quedando debiera ser el resto que se cuida, pero no es así. También hemos encontrado casos en los que personas que se cuidan han sido contagiadas por otras que se descuidan. Y eso ocurrió en la sociedad judía. Hubo gente que no estaba participando de ese culto a los ídolos, pero los otros, los que promovían ese culto, arrastraron la sociedad entera a la debacle y vino la ruina. Sin embargo, el Señor se compromete: yo voy a dejar un resto pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. La violencia y la mentira son la gran pandemia que ha padecido la humanidad a lo largo de toda su historia. Y el Señor promete que esa violencia y esa mentira se acabarán. No porque Dios vaya a exterminar a nadie, habrá otra forma de selección. En el Evangelio nos encontramos con la explicación y el cumplimiento de esa promesa. Delante de Dios hay solamente dos opciones: hacer o no hacer. No es cuestión de decir, no es cuestión de pronunciar discursos bonitos, grandilocuentes, no, es cuestión de hacer. ¿Cuál de los dos hizo lo que quería su Padre?
Este querer del Padre se manifiesta en el hecho de ir a trabajar a la viña. Ir a trabajar a la viña es lo que nosotros entendemos como anunciar el amor universal del Padre, que es lo mismo que realizar el designio del Padre. Y aquí vamos a hacer una aclaración que ojalá no se nos pierda de vista. En el Evangelio se habla del designio de Dios. El designio es una cosa muy concreta. El designio consiste en hacerle sentir a toda la humanidad ese amor que Dios le tiene. La palabra designio es muy importante porque indica algo concreto, pero muchas veces esta palabra ha sido traducida al español por la palabra voluntad. Y la palabra voluntad para nosotros significa algo como muy incierto, porque voluntad es lo que se le antoje, lo que le dé la gana, lo que le provoque. Y por eso mucha gente tiene cierta duda con respecto de Dios, porque se imaginan que unos días Dios está de buen humor y otros días está de mal humor, porque se imaginan que unos días Dios está consentidor y que concede todo lo que uno le pide, y hay otros días que cualquier cosa que uno le pida, Él se la niega. De hecho, fijémonos en una cosa. Cuando a veces a algunas personas les sucede algo negativo, enseguida dicen que se haga la voluntad de Dios. Porque según ellas, la voluntad de Dios es que les suceda eso negativo. Pero si les llega a suceder algo positivo, dicen, yo sí soy de buenas. O sea, el bien es cuestión de suerte, el mal es voluntad de Dios. Hasta allá hemos llegado. Y por eso no tenemos claro qué es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que su amor sea conocido y vivido en el mundo entero. ¿Cuál de los dos hizo lo que quería su Padre? ¿Cuál de los dos realizó el designio de su Padre? El que fue a trabajar en la viña. Bueno, por eso les dice Jesús a las autoridades del pueblo de Israel: los publicanos y las prostitutas les ganaron a ustedes. Ellos ya entraron en el reino de Dios porque aceptaron que tenían que cambiar. Y en cambio ustedes, ni siquiera después de haber visto esa reacción de ellos, ni siquiera ustedes se han decidido a cambiar. Repitámoslo una vez más para nuestro corazón. Delante de Dios lo que vale no es decir cosas bonitas o decir cosas feas. Las palabras no nos alejan de Dios. Lo que nos aleja de Dios son las acciones. A veces una persona en un momento de desesperación puede decir un disparate, pero las acciones son las que indican cuáles son nuestras verdaderas opciones.